estrictos con el tiempo. Voy a primero agradecer en esta charla de cirugía en tiempos de COVID al Comité de Docencia e Investigación del hospital, al encargado que es el doctor Argüello, así que un agradecimiento a él por la invitación, y también encargado de docencia del Círculo Médico Coronel Pringles, que son las dos entidades que están patrocinando este evento. Dar la bienvenida a todos, en especial al doctor Diego Maurici, que es el jefe de infectología del Hospital Municipal de Bahía Blanca, del Privado del Sur de Bahía Blanca y del Hospital Naval de Punta Alta. Lo conozco no solamente como profesional, sino como paciente, y aparte de admirarlo como profesional, también lo quiero como amigo. Y bueno, y también darle la bienvenida a la doctora Lamponi, que es ex médica residente de clínica médica del Hospital Municipal de Bahía Blanca y actualmente concurrente del servicio de infectología. Así que, doctor Maurici, la palabra es suya. Bueno, buenas tardes, gracias por estar un viernes a la tarde. Saludos a todos los amigos que los estoy viendo. Por ahí, y si quieren, podemos apagar el video como para no interferir el internet. Si quieren, apaguemos el video, después vemos cómo seguimos. Pero bueno, ¿qué contarles, muchachos? A nosotros, como a ustedes, nos pasó un tren por encima y después de mucho sufrimiento, muchas angustias y de no saber qué hacer por ahí por marzo, abril, hoy ya nos estamos animando un poquito a sacar la cabeza para afuera y empezar a comentarles cómo fuimos organizando el hospital. Y bueno, yo hoy realmente me siento muy tranquilo porque bueno, tengo dos colaboradoras de fierro, como son Lucía, que hoy nos va a ayudar, y Laura Espadaro, que también está invitada, pero bueno, salió de otro webinar, o porque hoy es el Día también Nacional de Chagas, y ella es experta en el tema, y bueno, no sé si va a poder hoy engancharse, ojalá lo pueda hacer después. Encima está de guardia como infectóloga en el hospital, bueno, me dice que el teléfono lo tiene incendiado, pobre. Así que bueno, yo los dejo entonces con la charla que tiene preparada Lucía. Lucía es concurrente de tercer año de infectología, ya está en su último año y realmente es una genia y bueno, va a ser un placer el conocimiento con ustedes. Así que bueno, Lucía, empecemos y después vienen las preguntas. Bueno, gracias a todos por estar acá. Buenas tardes. Ahí voy a compartir mi pantalla. Bien, ahí estamos. Bueno, la idea hoy es charlar un poquito acerca de las cirugías en tiempo de COVID. Vamos a introducir inicialmente hablando un poco de lo que sabemos hasta ahora de la transmisión del COVID. Sabemos hoy en día que la principal vía de transmisión es la vía directa persona a persona a través de las secreciones respiratorias, a través de las gotas gruesas. Sabemos que la persona que está infectada, cuando tose, habla, estornuda, libera estas gotas gruesas, estas secreciones que tiene el virus infectivo, que cuando entra de forma directa a la mucosa de los ojos, la nariz o la boca de otra persona es donde se produce la infección. Este tipo de transmisión sabemos que se da más frecuentemente si la persona se encuentra a menos de 2 metros de la persona infectada, y obviamente cuanto más estrecha sea la interacción y más prolongada sea, mayor va a ser el riesgo de contagio. Como para comparar un poco la infección por COVID con otras infecciones conocidas, cuánto es, digamos, la tasa de contagio, tenemos el concepto del R0, que es en promedio la cantidad de personas que una persona infectada contagia. Para compararlo, por ejemplo, con la influenza, sabemos que esta enfermedad tiene un R0 de 1,4, y cuando nos referimos al COVID, si bien esto depende de las medidas de aislamiento y las medidas de protección que se estén utilizando, es de aproximadamente entre 4 y 5, con lo cual el riesgo de transmisión del COVID es mayor que el de la influenza, pero a su vez es menor que el de otras infecciones, como por ejemplo el sarampión, que ya tiene un R0 que va de 12 a 18. Sabemos también que en cuanto al COVID, si bien este es el promedio de 4 o 5 personas, existen los super spreaders, que son los casos en los cuales, a veces por mecanismos diferentes y desconocidos, tal vez por una alta carga viral, se produce que una persona infectada transmite el virus a muchas personas.
Hay muchos casos reportados de estos. Un ejemplo es el paciente número 31 de Corea del Sur, que durante un evento religioso se sabe que infectó a más de 40 personas en el mismo tiempo y de forma secundaria generó más de 3.900 casos. Bueno, ¿cómo vamos a prevenir entonces este tipo de transmisión persona a persona? Principalmente las medidas de distanciamiento social. Ya vamos a ver más adelante que si uno está a más de 2 metros de la persona infectada, ya el riesgo de contagio prácticamente cae al cero. El lavado de manos, indispensable en los 5 momentos, y las precauciones de gotas, también como para prevenir el contagio por esta vía. Bueno, sabemos también que se le ha asignado algún tipo de rol a lo que son las superficies contaminadas. Hoy en día, ¿se escucha bien? Hoy en día este rol, digamos, es controvertido, si bien sabemos que puede ser posible, no es la principal vía de transmisión de COVID. Hay muchos trabajos que durante este tiempo han mostrado la presencia del ARN viral en superficies contaminadas, que incluso pueden persistir durante varios días. Sin embargo, ya hoy sabemos que no es lo mismo hallar ARN viral a demostrar que el virus sea viable y pueda ser infectivo, y esto no se ha podido demostrar. Por lo tanto, consideramos que las superficies contaminadas pueden ser un riesgo, digamos, de transmisión, sobre todo cuando estamos hablando del medio directo en el que se encuentra la persona infectada o cuando estamos hablando de alguna secreción, digamos, reciente. Hay muchos trabajos, como les decía, que intentan mostrar esta cuestión de las superficies contaminadas. Este que les muestro son 26 muestras que se tomaron de una terapia intensiva, donde solo 2 fueron positivas para COVID, ambas habían sido tomadas de la superficie externa de los cascos de CPAP, pero sin embargo, como les decía, no pudieron lograr crecimiento viral luego de haberlo inoculado en células. Bueno, ¿y cómo vamos a prevenir el riesgo de transmisión a partir de las superficies contaminadas? Nuevamente, el lavado de manos es fundamental, y la limpieza y desinfección de las superficies, y por último, las precauciones de contacto. Hay otro de los temas controvertidos en este tiempo es el tema de la transmisión por los aerosoles, ¿sí? Cuando decimos aerosoles nos referimos a partículas más pequeñas que las gotas gruesas, que sabemos que permanecen en el aire, que pueden llegar incluso a distancias mayores a 2 metros, y similar a la superficie, si bien hay muchos trabajos que detectan ARN viral en los aerosoles, pocos han demostrado la viabilidad, con lo cual hoy es controvertido el rol nuevamente en la transmisión, y sí debemos tomar ciertas precauciones cuando sabemos que vamos a hacer procedimientos que generen este tipo de aerosoles. Entonces, para prevenir este tipo de transmisión es fundamental que los ambientes se encuentren bien ventilados, evitar la recirculación interna del aire y, bueno, justamente las precauciones de aerosoles cuando vamos a generarlos. Y finalmente, bueno, se ha hablado también de la transmisión a partir del suero, la orina, las heces. Hay estudios que han demostrado que hay, digamos, ARN viral tanto en suero, en orina, en las heces, pero en pocos casos ha habido virus viable, solamente hay un reporte de replicación viral en materia fecal, aunque esta vía de transmisión fecal-oral no se ha descrito, y tampoco hubo casos de transmisión a partir de transfusiones de sangre. Hoy en día ya sabemos que la transmisión vertical y a través de la leche materna es posible, pero es algo todavía poco frecuente. No hay evidencia de que el COVID pueda transmitirse a través de una solución de continuidad de la piel, y tampoco hay reportes de transmisión desde animales domésticos. Y bueno, como para prevenir, digamos, la posible transmisión que podría haber desde el suero, orina y heces, más que utilizar las precauciones estándares que ya se venían utilizando, no haría falta. Resumiendo entonces un poco las vías de transmisión, sabemos hoy en día que el protagonismo se lo tenemos que dar a la vía respiratoria directa y dejar en segundo plano las medidas tendientes a prevenir lo que es la transmisión a partir de las superficies, objetos, aerosoles. Este gráfico lo que muestra es cómo influyen cada uno de estos factores mencionados en la producción de las infecciones que se generan por COVID. Fíjense que es muy frecuente que estemos preocupados pensando en las personas asintomáticas de COVID, es decir, las que nunca desarrollan síntomas. Pensamos que estas personas van a tener, digamos, una gran implicancia en las infecciones, y sin embargo sabemos que si bien existen los asintomáticos, solamente influyen o generan el 5% de las infecciones por COVID. Lo mismo con el medio ambiente.
sabemos que no son el mayor riesgo para producir las infecciones, pero sí debemos tener en cuenta que la mayor importancia o la mayor implicancia se da desde las personas que están con síntomas y de las personas presintomáticas. Para diferenciarlas de los asintomáticos, decimos que los presintomáticos son las personas que están sin síntomas, pero que en algún momento van a comenzar con síntomas, que ya sabemos que hoy en día tienen alto riesgo de contagio de la infección. Siguiendo un poco con los factores que influyen en el contagio y entrando un poco en la transmisión dentro del personal de salud, sabemos que esto es algo frecuente y preocupante hoy en día, que las tasas reportadas en diferentes países varían, sobre todo de acuerdo al colapso que ha tenido el sistema sanitario, y lo más frecuente es que uno crea que como personal de salud se va a contagiar en lo que es la atención de los pacientes infectados, ya sea que sepa que es un paciente con COVID o que no lo sepa y pase desapercibido, pero ya se sabe hoy en día que tanto a nivel local como en el mundo, la mayor cantidad la mayor posibilidad de transmisión es la secundaria, la horizontal, a partir de nuestros propios compañeros, sobre todo no cuando estamos en la atención de pacientes, sino cuando estamos en los momentos de descanso y nos relajamos un poco del uso del equipo de protección personal. Este trabajo un poco muestra esto que yo les decía, lo que hicieron fue a partir de las personas que habían sido positivas para COVID en un hospital, clasificarlas en 3 grupos, el personal de salud que asiste a los pacientes con COVID, con lo cual uno pensaría que son los más expuestos y con los que tienen mayor riesgo de contagio. Por otro lado, el personal que tiene asistencia indirecta, que no está directamente en contacto con el paciente, pero sí tal vez con su entorno, como el personal de limpieza, y el personal de salud que no tiene ningún tipo de contacto ni con pacientes ni con su entorno. Y fíjense que las tasas de contagio fueron similares en todos los grupos, mostrando un poco esto que yo les mencionaba, que la transmisión es horizontal entre los mismos compañeros y no mediante lo que es la atención de los pacientes. ¿Cuándo nos podemos contagiar de coronavirus? Bueno, como yo les mencionaba, ya sabemos hoy en día que la persona pasa por un periodo de incubación, que hay un día que es el día que inician los síntomas, y ya sabemos que una persona que tiene COVID tiene posibilidad de infectar a otras personas desde 2,3 días antes del inicio de los síntomas. Esta sería entonces la llamada fase presintomática, en la cual el riesgo de contagio es bastante alto e incluso mayor a medida que nos acercamos al día 0 o al día del inicio de los síntomas, y luego esa persona sigue contagiando con mayor probabilidad mientras estamos cerca del inicio de los síntomas y con menor probabilidad a medida que nos acercamos hasta el día 8 aproximadamente. Un concepto muy importante de entender, que tiene que ver con muchas cuestiones que ahora ya sabemos del COVID, con que se hayan modificado los criterios del alta, por ejemplo, es que hoy ya sabemos que detectar ARN viral mediante lo que es la PCR para COVID no es lo mismo que hablar que el virus sea viable o por lo tanto que tenga capacidad de infectar a alguien. Sabemos que se detecte una PCR, o sea, que la PCR sea positiva para COVID, depende de la gravedad del cuadro clínico. Los pacientes asintomáticos a la semana pueden negativizarla, los leves el 90% la negativizan al día 10, pero sabemos que los que tienen infecciones moderadas o graves tienen una PCR positiva por mucho tiempo, que incluso se puede prolongar hasta el día 42. Y sabemos entonces, como les decía, que esto nada tiene que ver hoy en día con la viabilidad del virus, o sea, con la capacidad de contagio. No sabemos que no se ha detectado virus viable en ninguna persona luego del 8º día del inicio de los síntomas, y esto es lo que ha modificado justamente los criterios del alta. Y sabemos también que no se ha detectado crecimiento viral en las muestras respiratorias que tienen un valor de CT mayor o igual a 24. Este valor habla de la carga viral, de la cantidad de virus que se halla en la muestra, y a mayor número, o sea, cuanto más grande es el CT, habla de que menor es la carga viral. Y tampoco se ha detectado virus viable en las personas que habían negativizado la PCR y luego fue positiva nuevamente. Bueno, y entrando un poco en el tema de hoy, que es la cirugía en tiempos de COVID, vamos a hablar un poco de algunas recomendaciones generales en lo que es el quirófano. Es imprescindible que en este momento que estamos en contexto de pandemia se disminuya el número de personas en el quirófano lo más posible. Antes era muy frecuente que hubiera muchas personas en quirófano, personas en formación, estudiantes. Bueno, ya hoy en día uno sabe que debemos minimizar el equipo quirúrgico a lo indispensable, que las cirugías se deben realizar por el cirujano más experimentado. Nuevamente por ahí alguien que está en formación va a tener
un mayor tiempo, digamos, de cirugía, y esto puede generar mayor exposición, además que ahora se agrega todo lo que es el proceso quirúrgico con el equipo de protección personal, que muchas veces agrega complejidad al procedimiento. Por otro lado, bueno, esto se debería cumplir siempre, pero es muy importante suprimir los ingresos y los egresos del quirófano, así la puerta debe estar siempre cerrada. Siempre que sea posible deberíamos implementar equipos de trabajo para evitar el contagio cruzado entre el personal y que si hubiera algún contagio no desactive a muchos miembros o múltiples miembros del equipo de salud. Evitar las reuniones o los momentos sociales, y hoy en día ya hay que acostumbrarse a trabajar lo más solitario posible, a tener en cuenta que si hay que tomar un refrigerio o una merienda hay que hacer turnos, respetar los máximos de ocupación que tiene cada lugar, ver los tamaños que tienen los lugares de descanso, si son lugares chicos, sobre todo si no tienen ventilación, tal vez pueda estar de una sola persona. Promover que haya una adecuada ventilación, los recambios de aire necesarios, que ahora más adelante se los voy a mencionar, y fundamental la capacitación y la práctica sobre la colocación y el retiro del equipo de protección personal. Esta es la única forma, digamos, de hacer un procedimiento adecuado, y sobre todo hay que practicar lo que es el retiro del equipo de protección personal, que es el momento en el cual uno tiene mayor riesgo de contaminarse. El equipo quirúrgico no debería ingresar al quirófano hasta que el paciente esté intubado. Esto es importante ya que sabemos que la intubación orotraqueal es un procedimiento que genera aerosoles, con lo cual lo que se debería realizar es que lo realice el anestesista solo o con el técnico si es necesario, sin otras personas dentro del quirófano, y que los mismos ingresen luego de que ya esté completo el procedimiento. Si bien sabemos hoy en día que las cirugías laparoscópicas pueden generar algún grado de aerosolización, uno no debería modificar la indicación o la técnica quirúrgica habitual, pero si vamos a hacer una laparoscopía, sí uno debería tener algunas consideraciones, como tener dispositivos que filtren el dióxido de carbono, trabajar con la menor presión de neumoperitoneo posible, limitar el Trendelenburg, ya que empeora la ventilación del paciente, limitar también el accionar de las fuentes de energía de forma continua, y aspirar la insuflación antes de realizar los trócares. El quirófano, bueno, como dijimos, debe estar siempre con la puerta cerrada, y ningún miembro del equipo quirúrgico tiene que retirarse del quirófano con el equipo de protección puesto. Para esto debería haber una enfermera circulante que esté del lado de afuera para cualquier necesidad que haya de material o cualquier urgencia. Por otro lado, es de buena práctica debemos tener un quirófano específico para las cirugías de pacientes sospechosos o confirmados. Ese quirófano debe estar lo más despejado posible, ya que si no, esto después va a complicar lo que es la limpieza del mismo. Y en cuanto a la ventilación en el quirófano, sabemos que en contexto de COVID lo ideal sería operar en quirófanos con presión negativa, y la realidad es que la mayoría de los quirófanos están diseñados con presión positiva, para lo cual, digamos, para compensar esto, debería estar siempre la ventilación prendida, ya que, bueno, la seguridad del aire va a estar determinada por los recambios de aire que se generen, y, bueno, también por la posibilidad eventual de tener filtros. Si se va, digamos, si es con inyección del aire del 100% de aire exterior, con 20 recambios por hora es suficiente, y si se va a recircular el aire ya se requieren un poco más de recambios, 25. Bueno, al momento de la intubación orotraqueal es importante que siempre la realice el personal más experimentado, como para evitar intubaciones fallidas, que se utilice la secuencia de intubación rápida, como para hacer un rápido bloqueo neuromuscular. Si es posible, hay que evitar lo que es la ventilación manual con máscara bambú, ya que esto genera mayor aerosolización. La intubación es una de las pocas indicaciones del uso de doble guante, y es más que nada para, luego de realizar el procedimiento, envolver la rama del laringoscopio con el guante externo, porque se considera que está, digamos, muy contaminada. Y sí, es importante siempre utilizar los filtros de alta eficacia para conectar el tubo al respirador o al ambú, y cada vez que uno va a conectar o a desconectar a lo que es el ventilador, uno debería clampear el tubo. En cuanto a la limpieza, lo importante es, luego de finalizar una cirugía, que se deje al menos 30 minutos el quirófano vacío, sin limpiar, digamos, y sin nadie adentro, para que favorecer que decante la aerosolización, y luego de eso se hará la limpieza de forma habitual. Y en cuanto a la salida del quirófano, el equipo de protección personal debería ser retirado afuera, porque adentro, bueno, puede haber
algún grado de aerosolización, pero inmediatamente por fuera del quirófano se recomienda generar un área que esté reservada para esa actividad con los elementos necesarios, y también lo que es importante es que el paciente realice su recuperación posanestésica dentro del quirófano. Bueno, al momento de definir un poco cuál es la actividad quirúrgica que se va a realizar en cada lugar, o a qué pacientes o qué patologías se van a operar y cuáles no, uno debería adaptar, digamos, la actividad quirúrgica al momento de la pandemia en la que estamos. Sabemos que la Argentina es muy grande y que cada lugar tiene una situación epidemiológica completamente diferente, y por eso es que se debe analizar en el lugar que uno esté, con qué recursos institucionales se está contando, si la disponibilidad de camas en la sala, en la UTI, la disponibilidad del personal. Hay que ver, digamos, cuál es el porcentaje de camas que uno está ocupando con pacientes COVID, si hay porcentaje de personal enfermo o no. Por otro lado, evaluar la enfermedad del paciente, si es algo programado, electivo, ya si estamos hablando de una urgencia o de una cirugía oncológica, y evaluar el riesgo del paciente de ser sometido a una cirugía en contexto de pandemia por COVID. La Asociación de Cirujanos de España recomienda que la ocupación por enfermos de COVID debería ser como máximo 5% para retomar la actividad electiva quirúrgica. La SADI, por otro lado, plantea mediante este cuadro una serie de fases o de escenarios, 5 escenarios, que determinan que según el porcentaje de pacientes COVID hospitalizados que haya, determina cuáles son los recursos que se alteran o no, y cuál debería ser en base a eso la actividad quirúrgica que uno realice, si es normal o si solamente va a empezar a priorizar las urgencias. Y bueno, entonces para definir un poco al momento de realizar cirugías en este contexto, uno debería seleccionar entonces al paciente de acuerdo a la etapa en la pandemia que esté. Es importante sumar a la etapa prequirúrgica lo que es la evaluación del riesgo clínico epidemiológico del paciente para tener COVID, que esto ahora lo vamos a ver en otra diapositiva. Añadir, digamos, esta evaluación a modo de declaración jurada, y también que el paciente firme un consentimiento de que la cirugía se realiza en contexto de pandemia, y también analizar en qué paciente podría tener alguna utilidad la PCR, que ahora lo vamos a ver más adelante. Bueno, porque es importante saber si el paciente tiene una PCR positiva para COVID en el contexto de que se va a operar. Uno inicialmente por ahí respondería que necesitaría saber si el paciente es positivo o negativo para determinar cómo se va a proteger durante la cirugía, y sabemos que hoy en día esto no es así. Uno debería saber qué procedimiento es el que va a realizar para determinar cuál es el equipo de protección que tiene que utilizar, y no cuál es el estatus del paciente en cuanto a la PCR. Y sí, la importancia de saber si el paciente tiene COVID o no radica en que hoy en día se sabe que los pacientes que se operan en contexto de COVID tienen mayor morbimortalidad. Este trabajo justamente lo que hizo fue calcular la mortalidad y las complicaciones pulmonares a 30 días en pacientes que tenían infección por COVID en el perioperatorio. Fue un estudio multicéntrico de corte que incluyó pacientes con infección por COVID que se confirmó entre los 7 días antes de la cirugía y los 30 días después. Incluyó 1.128 pacientes, el 74% habían sido cirugías de emergencia, con lo cual no tenían posibilidad de posponerlas. En el 26% el diagnóstico de COVID se había realizado preoperatorio, y de estas personas el 50% tuvo complicaciones pulmonares posoperatorias, y esto obviamente se asoció a mayor mortalidad. Y la mortalidad global a 30 días fue cerca del 40%, y esto se asoció al sexo masculino, a la edad mayor o igual a 70 años, a un NASA mayor a 3, a un diagnóstico de malignidad, a una cirugía de emergencia y a que la cirugía fuera mayor. Por lo tanto, este trabajo lo que demostró es que las complicaciones y la mortalidad de los pacientes que se someten a cirugías en contexto de COVID son mayores que en la actividad quirúrgica habitual, y bueno, lo que considera es posponer los procedimientos no urgentes y promover tratamientos no operatorios si sabemos que el paciente tiene COVID. Entonces, es importante entender que el rol de la PCR en el paciente quirúrgico es porque sabemos que si lo operamos y tiene COVID, le estamos aumentando la mortalidad. Por eso es que uno debería pedirla en las cirugías que son electivas programadas y a su vez que tienen elevada morbimortalidad, para poder diferirla si es posible, y pierde un poco el sentido cuando estamos hablando de una emergencia o una urgencia, porque probablemente uno no pueda modificar la conducta pese a saber que el paciente tenga o no COVID.
Y como les decía hoy, en contexto de circulación comunitaria, digamos, la PCR, ya sea cualquiera su resultado, no va a determinar con qué protección tenemos que realizar el procedimiento, sino que esto va a depender justamente de qué procedimiento vayamos a realizar. Otra cosa importante a mencionar es que, digamos, la PCR sabemos que es una prueba que tiene baja sensibilidad en algunas ocasiones, un alto porcentaje de falsos negativos, y sabemos que si uno le realiza una PCR a alguien que no tiene síntomas, por más que se encuentre infectado, el valor de falsos negativos es alto, va de más del 60%, y por eso, digamos, uno no debería quedarse tranquilo con una PCR negativa y decir, bueno, lo opero sin equipo de protección porque justamente o sea, la PCR nos va a servir si nos dice que es positiva. Si es negativa, la persona tranquilamente podría estar infectada y por eso el equipo de protección debe ser de acuerdo al procedimiento que yo voy a realizar. Sabemos también que la tomografía de tórax podría tener algún rol también hoy en el paciente quirúrgico. Hasta el 50% de los pacientes infectados por COVID pueden tener alguna alteración en la tomografía de tórax que puede ser precoz y que muchas veces no se visualiza en la radiografía. Y bueno, esto es un poco lo que les mencionaba recién, la alta tasa de falsos negativos que tiene la prueba, ¿sí? Volviendo al gráfico donde mostrábamos que estaba el día 0, que es el día del inicio de los síntomas, podemos ver que en ese día los falsos negativos de la PCR para COVID son cercanos al 40%, con lo cual son bastante altos. Esto empieza a disminuir hacia el día 3, donde los falsos negativos son del 20%, por eso es de buena práctica hoy en día la persona que tiene síntomas hisoparla recién entre las 48 y 72 horas, y luego de las 72 horas nuevamente empiezan a aumentar los falsos negativos. Y cuando estamos en el periodo presintomático, fíjense que los falsos negativos son muy altos y van del 67 al 100%. Bueno, volviendo un poco a lo que es la evaluación clínico-epidemiológica, sabemos que esto lo tenemos que hacer en todos los casos que sea posible, incluso en las emergencias, si uno pudiera interrogar al paciente o a algún familiar, es importante poder interrogar, ya sea de la parte clínica como epidemiológica. La parte clínica es preguntar si tiene o tuvo en los últimos 14 días alguno de los síntomas compatibles con COVID, y la parte epidemiológica sería, bueno, saber si la persona por ahí estuvo de viaje en algún área de circulación local, si bien por ahí en lo que es Bahía Blanca y la zona hay algún grado de circulación en mayor o menor medida, sabemos que la prevalencia aún es baja y que hay otras zonas donde la prevalencia es mucho mayor. Saber si esta persona tuvo contacto con viajeros, si tuvo contacto con personas con enfermedad respiratoria, con casos confirmados sospechosos por COVID, si pertenece a alguno de los grupos de trabajo esenciales. Y bueno, en cuanto al uso del EPP según la cirugía, como yo les dije recién, vamos a dividirlo en dos. Por un lado vamos a ver, o sea, si estamos ante una cirugía que no aerosoliza, vamos a utilizar un equipo de protección de nivel 2, y si estamos en una cirugía que aerosoliza, un equipo de protección de nivel 3. La diferencia radica básicamente que el equipo de protección personal 3 incluye lo que es la doble protección ocular, tanto las gafas como la máscara facial y el barbijo N95, mientras que el 2 con el barbijo quirúrgico sería suficiente y una única, digamos, protección ocular. Generalmente siempre cuando hay que elegir una, preferimos lo que es la máscara facial, ya que además de proteger la mucosa ocular, protege el barbijo y evita que nos toquemos la cara también. Lo que sería el camisolín en realidad es lo mismo en ambos equipos de protección. Acá la diferencia que hay se tomó en base a por ahí a los recursos que tenemos en el hospital. Se consideró que el equipo de protección personal 2 podía operar con el camisolín de tela estéril habitual, y el 3 ya había que incluir el hidrorrepelente, que si además es estéril uno podría operar únicamente con ese camisolín, y si no además le agregaría el camisolín de tela estéril. Y lo otro es que hoy en día la realidad es que el barbijo N95 ya no es un recurso tan crítico. Sabemos que su uso puede ser prolongado y que incluso se puede reutilizar si uno se lo somete a algún tipo de proceso, con lo cual también como opcional se deja la posibilidad de que las personas puedan utilizarlo. Bueno, ¿y cuáles son las cirugías que generan aerosoles? Los procedimientos que se hacen sobre la vía aérea, la intubación orotraqueal, la traqueostomía, por eso dijimos que hay procedimientos que tal vez la cirugía no genera aerosoles, pero la intubación siempre, por eso es que lo debe hacer el anestesista solo, este procedimiento, y sin el resto del equipo. Las cirugías laparoscópicas, las cardiovasculares centrales, las pulmonares,
las esófago-gastrointestinales, las que son sobre la vía aérea superior y la boca, las endoscopías gastrointestinales y las neurocirugías que son a través de mucosas y eosenos. Y bueno, estos algoritmos que les voy a mostrar como para ir finalizando son los que propusimos para lo que es el Hospital Municipal de Bahía Blanca. Si ustedes revisaron bibliografía, van a ver que hay muchísimos algoritmos con disponibilidad de PCR, sin disponibilidad. Bueno, lo que hicimos nosotros fue adaptarlo un poco a nuestra disponibilidad, a pensar que la prevalencia de circulación todavía no es tan importante como en otros lugares. Y lo que hicimos fue determinar 3 situaciones: la situación de emergencias, de urgencias y de cirugías programadas. Las emergencias, bueno, son los pacientes que necesitan una cirugía inmediata. En este caso debemos siempre intentar realizar una evaluación del riesgo clínico epidemiológica, ya sea con el paciente si es interrogable o con algún familiar. Y acá lo que se propuso es que si el paciente previo a la cirugía, el cirujano le indica que necesita, por ejemplo, una tomografía de abdomen y pelvis, bueno, uno acá podría aprovechar la ocasión y agregar algunos cortes de tórax, y obviamente después el paciente se opera porque es una emergencia. Luego de la cirugía, si pudimos determinar que no hay ningún tipo de riesgo clínico epidemiológico, que la tomografía es normal si es que la hicimos, el paciente se va a internar en un área común, no le vamos a hacer PCR, y sí hay que tener en cuenta que aunque uno esté en el contexto de un área no COVID, porque la persona no está sintomática, siempre que vamos a hacer un procedimiento que genera aerosoles, me voy a tener que proteger como tal. Y por el otro lado, si no pudimos determinar el riesgo o hay algún tipo de riesgo clínico epidemiológico, el paciente venía con algún síntoma o se encontraba aislado por ser contacto estrecho o bueno, cualquier hallazgo encontrado, o una tomografía sugestiva de afectación por COVID, bueno, en este caso uno lo que va a hacer es internarlo en el área COVID y determinar si vale la pena o no hacer una PCR, dependiendo cuál sea, digamos, el hallazgo. Obviamente si la persona estaba con síntomas, probablemente la indicación sea hacer una PCR, pero ahora si el riesgo era porque era un contacto estrecho, sabemos que no tiene sentido y que lo que necesita esa persona es el aislamiento preventivo. Bueno, en lo que son las situaciones de urgencia, vamos a definirlo como que son los pacientes que van a necesitar cirugía dentro de las 24 o 48 horas, por ejemplo las apendicitis, las colecistitis. En este caso también vamos a realizar una evaluación del riesgo clínico epidemiológico. Si no lo hay, vamos a proceder a internar al paciente en un área común, no vamos a hacer una PCR. Se podría considerar hacer una tomografía en un paciente en una cirugía muy mayor o que tenga altas chances de complicaciones, y nuevamente si vamos a hacer un procedimiento que genera aerosoles, lo vamos a hacer con la protección indicada, con el EPP número 3. Y si uno desconoce el riesgo o tiene riesgo clínico epidemiológico, ahí nuevamente se va a interconsultar como para ver qué es lo que estaría indicado hacer, si una PCR, una tomografía o para evaluar el área de internación. En este escenario uno podría considerar hacer la PCR si uno va después a tomar, si uno la va a esperar y va a tomar una conducta en base a eso, ¿sí? Si uno tiene el tiempo de, si en su hospital, por ejemplo, las PCR se hacen con 24 horas y uno puede esperar el resultado y en base a eso tal vez probar un tratamiento no operatorio de la patología, esto se podría incluir en este algoritmo de la PCR. La realidad es que por ahí en nuestro medio pasaba que siempre los pacientes se operaban antes de que estuviera el resultado, así que como no modifica la conducta, se decidió no incluir a todos los pacientes. Y por último tenemos el escenario de la cirugía electiva programada, es el paciente que necesita cirugía, pero pasadas las 72 horas, y acá lo que vamos a clasificar es las cirugías menores de las mayores. Las menores, bueno, en todas vamos a hacer la evaluación del riesgo clínico epidemiológico, y al ser una menor, si no hay riesgo clínico epidemiológico, se opera, se interna en un área común. Y si hay algún tipo de riesgo clínico epidemiológico, la idea es interconsultar con infectología, pero la idea es diferir la cirugía. Estamos hablando de una cirugía electiva, ¿sí? Y si estamos ante una cirugía mayor, acá sí es donde vemos el mayor rol, digamos, que puede tener la PCR. Además de la evaluación del riesgo, le vamos a hacer la PCR en las 72 horas previas a la cirugía. Si la persona no tiene riesgo clínico epidemiológico y la PCR es negativa, se opera y va a un área de internación común. Y ahora si encontramos algún tipo de riesgo clínico epidemiológico o la PCR es positiva, nuevamente vamos a tender a diferir la cirugía, por esto de que sabemos que aumentamos la mortalidad del paciente. Así que bueno, esos son los 3 escenarios y los algoritmos que planteamos en nuestra institución acá en Bahía Blanca.